Pero una crítica que os hacen, además, es que en realidad estáis pasando a ordenador todos los vicios y defectos que se dan en las clases, en las aulas. Cuando se hace esa crítica, que a lo mejor es cierta, es cuando la tecnología se utiliza para seguir haciendo lo mismo que se hacía sin ella. Sí. Que es, por ejemplo, cuando se utiliza una herramienta integrada de autor. Es el caso, por ejemplo, de WebCT, de Blackboard o de Learning Space. Pero cuando la tecnología se pone al servicio de unos nuevos modelos de aprendizaje, entonces no ocurre eso que se está diciendo. Porque eso que se estaba diciendo, que tú has indicado, consiste en poner los apuntes o los contenidos de una asignatura en la red. Es la famosa frase Sí. que se dice: he colgado mi asignatura en la red. Eso es lo mismo que decir: en una biblioteca hay muchos libros donde está toda la ciencia, donde está todo el conocimiento, pero ahí de forma directa un estudiante no puede aprender. Por lo tanto, las tecnologías al servicio de un nuevo modelo de aprendizaje del estudiante, de acuerdo con las necesidades que determina la nueva sociedad de la información y del conocimiento, no cae dentro, en mi opinión, de esa crítica. Y nosotros desde una praxis eso lo vivimos. Oye, vamos a ver, José Manuel, cuando Shank, en la primera parte del programa, le vimos decir que el HTML de Internet es más importante que el francés, o que las telecomunicaciones son más importantes que la historia, ¿a ti se te revuelve el estómago o dices Shank, a la luz de lo que está ocurriendo, está diciendo algo que tiene cierto sentido? No, yo creo que tiene mucho sentido porque yo tengo la conciencia de estar en un momento de auténtica frontera. Los chicos pueden aprender por sí solos y encontrar muchas soluciones si les enseñamos a utilizar efectivamente la red. Esa red se va a convertir en un elemento de búsqueda, de estudio, y nos va a permitir además hacer una cosa nueva que hasta ahora no hemos hecho nunca, que es sustituir los procesos de enseñanza por procesos de aprendizaje. Es decir, yo cuando enseño en una clase, digamos que enseño a ojo. Se supone que lo hago bien, pero yo no sé si produzco o no aprendizaje en el alumno. Porque, entre otras cosas, no sabes muy bien cuál es el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Bueno, O del joven. eso es lo peor, porque desde hace 15 o 20 años sí sabemos mucho sobre los procesos de aprendizaje, pero no se aplica en las aulas de forma sistemática. Esta es la crítica de Shank. Sí. Es decir, aplicamos la ciencia, hacemos de la ciencia tecnología en todos los ámbitos y muy raramente en educación. ¿Quién habla de física? Exclusivamente doctores en física. De educación habla cualquiera, porque todo el mundo tiene alguna experiencia sobre eso y dice lo que opina. Yo cuando veo un poco y me leo lo que escribís y escriben vuestros compañeros, me doy cuenta de que empieza como a emerger un cierto consenso, del que hablaremos luego, sobre las pautas de la educación para que realmente funcione, ¿no? Uno de estos consensos que parece es el de la experimentación, lo de learning by doing, ¿no? El aprender haciendo. Vamos a una educación en la que habrá mucha más práctica y experimentación de lo que ha habido jamás. Bien, la segunda cosa que yo noto que emerge de todo lo que estáis diciendo y escribiendo es que se va a educar, y de eso me alegro muchísimo porque lo hemos echado en falta todo el mundo, que se va a educar a la gente, se va a enseñar a la gente para que hagan mejor el trabajo que van a hacer y no para que sepan cuándo fueron los reyes godos. O sea, Shank y compañía y vosotros, en cierto modo, estáis diciendo que a los estudiantes no les vamos a meter en la cabeza cantidad de cosas porque ser culto y ser educado lo exige, sino que le vais a enseñar cómo se va a desenvolver mejor en el trabajo que va a hacer. Oye, y si no vais a enseñar eso, yo os anticipo que la gente no nos va a seguir.
Claro, pero es porque el sistema educativo está todavía muy detenido en tradiciones muy antiguas. Y nuestro sistema educativo funciona más basándose en tradiciones ancestrales que en el conocimiento de lo que se ha estudiado y se ha investigado en los últimos 15 o 20 años, ¿no?, de investigación de aprendizaje. E incluso yo diría que esas investigaciones no han llegado todavía al gran público ni a la gran masa de profesores. Los profesores siguen enseñando por ensayo y error y aprenden a ser profesores por ensayo y error, y eso tiene unos costes enormes para el sistema. Yo creo que cuando nos planteamos el tema de la educación y formación en el momento actual, hay que tener en cuenta que nos encontramos en una sociedad en cambio. Y por ejemplo, si nosotros nos fijamos en lo que dice el profesor Castells, Manuel Castells, él dice que educar y formar en la era de Internet es que el estudiante aprenda a aprender. Ese es el punto clave. Y cada vez los conocimientos van a ser menos importantes porque son más volátiles. Y nosotros, el sistema clásico de formación es transmitir conocimiento. Cuando ahora una formación en ciertas competencias que no son estrictamente académicas, no quiere decir que las académicas no sean importantes, pero que no deben ser estrictamente académicas, es importante y determinan la felicidad de una persona consigo mismo y el éxito ante una sociedad que además está cambiando y va a exigir que las personas cambien de trabajo varias veces a lo largo de su vida. Y acaben con la miseria del trabajo fijo. Por eso es importante tener esta visión. Y se dice a menudo, lo que debe hacer una persona de la era del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, es aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que esto es básico cuando nos planteamos el problema de la formación y sobre todo ya a unos ciertos niveles que en mi opinión irían desde el universitario a esa formación a lo largo de toda la vida, que cada vez es más importante. Vamos avanzando poquito a poco, o sea que la educación esta que viene va a ser un aprendizaje haciendo cosas más que estudiando. Tú dices, va a ser una educación que nos va a enseñar a aprender y a desaprender. Oye, hay otro reproche que se os hace, y ese yo lo oigo con mis amigos los neurólogos, los científicos neurólogos o neurocientíficos, digamos, que dicen, oye, si nos hicieran caso desde hace 10 años, sabemos tanto más de cómo evoluciona el cerebro del niño. Y me dicen, los pedagogos, los educadores, nunca me preguntan nada sobre eso. La educación se imparte sin aprovecharse del mayor conocimiento que ahora tenemos de la evolución del cerebro del niño. ¿Cierto o falso? Bueno, yo creo que en eso tú eres más especialista que yo porque eres psicólogo. Sí, yo creo que sí, que es cierto, en nuestras escuelas normales y en nuestros centros de formación de profesores se enseña psicología, pero se aplica luego muy poco la psicología que se aprende, y en buena medida yo aquí hago la crítica y me la hago a mí mismo y a mis colegas, porque en muchas ocasiones los conocimientos se enseñan desde el punto de vista teórico, pero no capacitando al futuro profesor a aplicar esos conocimientos a la práctica. Realmente sabemos mucho más sobre psicología del aprendizaje, sobre desarrollo psicológico del niño, que lo que luego se aplica en el aula. Eso lo tengo claro. Yo creo que en esto, cuando estábamos hablando antes de las tecnologías al servicio de nuevos modelos educativos, sí, yo creo que una cosa importante, que esos modelos nuevos, por ejemplo, como el que hace la UOC, que a lo mejor sin plantearse estos temas de ver cómo te explica la psicología que aprende la persona, pero que se hace es un aprendizaje cada vez más personalizado y teniendo en cuenta que diferentes personas tienen distintos modos de aprender mejor. Claro. Y eso sí que lo permite la tecnología. Y oye, eso solo ya sería un cambio. Yo cada vez que cierro la puerta de la clase, y he hablado durante 2 horas a 60 alumnos, y les he dicho a todos lo mismo, obviamente, siempre me digo, esto es imposible, no puede ser, ¿no? Ahora, vosotros, los tecnólogos o los especialistas en gestión educativa, utilizando la electrónica, me estáis diciendo o sugiriendo, pero yo todavía no veo cómo se come eso, me estáis sugiriendo que la digitalización de
tanta educación, de tantos datos, va a permitir dar una educación individualizada en función de las necesidades de cada uno. No solo la digitalización, sino las tecnologías al servicio de unos modelos de aprendizaje diferente que tengan en cuenta todo este tipo de cosas y en las cuales el estudiante sea el centro del proceso y no lo sea el profesor, como lo es, por ejemplo, en una universidad convencional. Yo creo que esto es muy importante es importantísimo, sí. porque es la base de que un estudiante, y estudiantes de cualquier edad, aprenda a aprender por sí mismo como la única forma de adaptarse al cambio que cada vez esta sociedad nos requiere más. Y eso, por ejemplo, requiere una cosa tan simple y a la vez tan difícil como cambiar la mentalidad de las personas de cómo hacer las cosas. Por eso es tan difícil muchas veces poder utilizar las tecnologías en base a un sistema innovador y con una visión de futuro. Claro, es que la enseñanza se supone que produce aprendizaje, pero nadie lo asegura. El proceso del aprendizaje es un proceso que hace el alumno. El proceso de enseñanza es un proceso que hace el profesor. Yo puedo estar una hora hablando y que un alumno no aprenda nada, simplemente porque está distraído. De lo que se trata es que nuestros sistemas educativos de siempre han medido su actividad por la actividad del profesor y no por la actividad del alumno. Entonces, en el momento en el que planteamos aprendizaje electrónico, el aprendizaje electrónico es un sitio donde el profesor tarda 4 meses o 5 meses, he tardado yo con un equipo de 6 personas en preparar una lección. Pero una vez que está preparada la lección, está hecha para que el alumno actúe en ella, aprenda, tenga el número de repeticiones que él necesita y se le ajuste como un guante a su propio perfil de aprendizaje. Bueno, este es el cambio. Claro, y además el cambio nos permite que mientras que yo en clase hago lo que tradicionalmente he venido haciendo, aquí puedo diseñar procesos de aprendizaje con organizadores previos, con puentes cognitivos, con repeticiones específicas que son las que sabemos que hacen falta para que algo se aprenda. No para que se estudie o no para que se enseñe, sino para que él lo aprenda. El cambio enorme es cambiar enseñanza por aprendizaje de estos chicos. A nuestra audiencia no le habremos ayudado a cambiar lo que hay, pero por lo menos yo creo que sí que alguna idea tienen ahora, que a lo mejor no tenían antes, de por dónde van a venir los cambios en la educación.